Buenas noches, alumnos. Buenas noches, alumnas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, todas. Ya que ustedes cierro la semana. Doctor, buenas noches. Hola, Rudy. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos para que todos sus compañeros se ingresen. 5 minutos más es. ¿Y la musiquita? Ya, Para la próxima semana. despertarnos, doctor. Sí, ¿no? Perreo, perreo. Y Sí. que no nos dan tiempo de cenar ni de nada. De verdad, pues, ¿no? Les ponía siempre su musiquita y ya, bueno, ya para la Doctor, pongo la próxima. música rock. Ah, no, hoy tenemos Doctor, pongo pocas. música rock. Ya, ya acá. Ponga la tóxica, doctor. Ya que están pidiendo perreo por ahí. Sí, creo que ahí quieren la gente perrear. Tantos perros en la calle que hay. Hay un alumno, Alex Guaripaucar, que está teniendo problemas para ingresar o es que está ingresando con dos dispositivos. En todo caso, Rudy, avísale a Alex Guaripaucar. Diles, pregúntale si está teniendo problemas, porque si está teniendo problemas, que cierre todo y solamente pida una vez, ¿no? Ya, doctor, chévere, yo le digo. Listo, Shirley. Cualquier cosa te... Pero no ha cerrado, Alex. No, ahora son tres pedidos. Debe de, ¿cómo se llama? Debe de cerrar algunos. O sea, debe cerrar sus pedidos. Tres de esos. Bien. Mientras se van incorporando algunos, vamos a pasar la lista. Rudy, ¿me ayudas si es que alguien tiene problemas? Ya, doctor. Para, ¿cómo se llama? Para que me avises, ¿muy bien? A ver, Acosta Pineda. Acosta. No está. Alfaro. Alfaro Manzano. Dile que cierre todas. Dile al Alex Guaripaucar que primero cierre todo. Cuando yo ya vea ¿Quiere que ya escribir está el WhatsApp, cerrado. doctor? ¿Perdón? Ya le escribí a su WhatsApp. Dile que cierre todo porque todavía tiene uno que está unido. O sea, tiene dos. Uno por admitir y uno por unir. Lo voy a eliminar el que está pidiendo admisión, ¿ya? Voy a eliminarlo. No, mejor no, porque después ya no va a poder entrar, dice. No podrá volver a unirse a la reunión. No. Dile que cierre todo. Le voy a volver a decir, doctor. Ya, ahora ya se cerró, ya se cerró.
Ahí lo voy a omitir. Ya entró ya. ¿O no? Kiara entró. No, ya entró ya. Ya entró Guaypauca. Listo. Ya, Alfaro. No está. Berrocal, Cabezudo. Por favor, prende sus cámaras. Buenas noches, doctor presente. Sheila. Sí, doctor. Cabrera, Paco. Ya Sheila. Cabrera, Paco. No está. Canchari, Oré. Profesor, disculpe, mi internet me sacó. Perdón. Disculpe, mi internet me sacó, no sé si se llamaba Geldres. Recién estoy comenzando. Cabrera, Paco. Ya. Canchari, Oré. Canchari. No está. Carmona, Flores. Presente, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doctor, buenas Cas- noches. Castillón. Sí. Al final, por Alfaro. favor. Alfaro Manzano. Sí, doctor, buenas noches. Cámara. Ya, Alfaro. Listo. Carmona, Flores, ya está ya. Castillón Santi. Castillón Santi. No está Castillón. Cabero Hernández. Presente, doctor. Buenas noches, doctor. Disculpe, Cabrera Paco presente. Cabrera Paco. Sí, doctor, buenas noches. Ya. Cabero Hernández. Presente, doctor. Ya, Cabero. Coragua. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Efraín. Cochachi Suárez. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches. Ya, ¿Cómo estás, ya. Yuri? Cornejo Flores. Doctor presente, buenas noches. Cornejo Shirley. Sí, presente. Veo Yuri, nomás veo Yuri Agustín. No, acá estoy. Ah, ya, sí. ¿Qué pasa? Se congela. Tengo que ampliarla. A ver. Cruz Chambi. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Taipe. Cueto Taipe. Buenas noches, doctor, presente. Cueto. Ah, ya. Buenas noches. Espino Hostia. Espino Hostia. ¿No está Espino Hostia? Ya. Falcón Guerra. Presente, doctor, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, está? ¿cómo está? Buenas noches. Flores Rojas. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Galvez Arquiñiva. Doctor. Doctor, Galvez. buenas Presente, doctor Galvez. noches. ¿Qué tal, Galvez? Doctor, Edwin. Sí. doctor, buenas noches. Soy Castillo. No sé si ya me llamó, creo, recién he podido conectarme. Ya, Castillón. Ya, listo.
Ya está, ya. Gracias. García Rivas ya está también, ¿no? Ya llamé a García Rivas, ¿no? No, me acaba de llamar recién. Ah, ya, García Rivas. Ya está, listo, Juan Carlos. Geldres Cagña. Presente, doctor. No sé. Sí, sí se ve. Ya, gracias, María. González Asensio. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí. Guevara Fuentes. Presente, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gutiérrez Tito. Presente, doctor. Buenas noches. Gutiérrez Tito. Sí. Presente. Ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Herencia Bendezú. Herencia. No está. Hernández Tillahuanca. Doctor, buenas noches. ¿Qué Presente. tal? ¿Cómo está, Víctor? ¿Me logra ver? Sí, 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 claro que sí, Víctor. Buenas noches. Gracias. A ustedes. Guamán Palomino. Presente, doctor. Buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Guaripauca Quichua. He tenido problemas con tu ingreso. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Sí, 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 te escucho, te escucho. Sí, te escucho, te escucho. Jiménez Espinosa. Jiménez Espinosa. No está. Lucero Altamirano, Fabio. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Macotela Paco. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Malky Gómez. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Buenas noches, Mamani doctor. Tipo. Mamani Tipo. Presente, doctor. Mamaniti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marzano Rojas. Marzano. No está Manzano. Morales Garavito. Morales Garavito. No está. Morales Miranda. Morales Miranda. Tampoco está. Morón Maguiño. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Olivera Ramírez. Presente, doctor. Buenas noches. Olivera Morelia. Sí, doctor, me vio. No se te ve, pero ya. Olivera, ya. Ore, ya sabemos que está Rudy. Presente. Doctor, un espacio, regáleme 2 minutos. A mis Ya, compañeros vaya. que son nuevos, doctor, un favor que me escriban para enviarles el link del grupo de WhatsApp, ya, por favor, a mi teléfono, para que no estén, ahorita hay varios que me han escrito que no saben qué trabajos estamos llevando, cómo estamos avanzando. Ya, compañeros, si me escucharon, por favor, compartan a todos. Gracias. Muy bien. Rudy Ore es el delegado. Ormeño Gutiérrez. Buenas noches, doctor. Presente. Rita, sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. No, Claudia, perdón, Claudia. Sí, doctor. Pariona Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Jorli, ¿no? Sí, doctor. Ya, gracias. Pecero Ramos. Peceros. Buenas noches, doctor, presente. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Peralta Bernaola. Buenas noches, doctor. Presente.
¿Qué tal? Buenas noches, Yadira. Villaca Vargas. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, María Fernanda? Gracias. Uría Janto. Uría Janto. No está Furia Janto Caterine. Quispe Sairitupa. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien, Quispe. Ramírez Serna. Presente, doctor. Buenas noches. Doctor Quispe Torres Teobaldo. Quispe Torres Teobaldo. Sí, también, Quispe Torres Teobaldo. Quispe Sairitupa, dije, ¿no? Sí, está bien. Quispe Torres Teobaldo presente. Ya, bacán. Ramírez Serna también ya me dijo presente, ¿no? Kiara. Sí, doctor. Correcto. Ramos Torres. Presente, doctor. Ya. Reyes Janampa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Rojas. Sí, Rojas Flores. ¿De dónde me están hablando? A ver, no veo ningún Rojas Flores. ¿Tu nombre es? Voy a minimizar. Irma Livia. Irma, ¿no? Irma. Ya. Sí, doctor. Rojas Remolino. Rojas Remolino. No está. Sánchez Mucha. Presente, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Santiago Andrés. Buenas noches, doctor. Presente. Santiago Andrés. Ya. Silva Casavilca. Silva Casavilca. Fiorella. No está, ¿no? No está. Sotelo Pisconte. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sotelo. Sunei Wong. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Sunei. Vera Núñez. Vera Núñez. No está. Vilca Antonio. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno. Vilca Pizango. Vilca Pizango. Pizango. Caterín. Ahí está. Vilca Toma Pedraza. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Paola. Buenas noches. Y finalmente Sanabria Wilca. Sanabria Wilca. No está. Doctor, buenas noches. Marzano, doctor. Marzano. Marzano, ya. Marzano Rojas, Rolando. Doctor, buenas noches. Morales Miranda, un favor. Morales Miranda Miguel Ángel. Ya. ¿Quién más? ¿No hay más? Ya voy a guardar entonces. Bien. La clase anterior creo que hablamos sobre la pena y la sanción, que fue motivo por la cual llegaron ustedes a llenar su... Espero que todos hayan llenado el foro. ¿Correcto?
Ahora, ya para culminar con la parte introductoria de derecho penal, vamos a, ya teniendo un poco, digamos, orientado lo que es la pena y la sanción, vamos a hablar sobre los bienes jurídicos protegidos, ¿no? La protección de los bienes jurídicos. Bien jurídico es un estado, ¿no? Social deseable que el derecho quiere evitar que se lesione. ¿Ya? Es un estado social que el derecho quiere evitar que se lesione. Pero otros autores lo definen como el valor reconocido por el derecho que brinda protección. ¿Correcto? Ahora, bien jurídico es un concepto viable, ¿ya? Es un concepto viable en el tiempo y jerarquizable, ¿no? Jerarquizable. Existen, pues, bienes jurídicos más importantes que otros, ¿no? En la cual el derecho penal dispone que la sanción más fuerte, o sea, la pena, y luego no puede abusar tampoco el derecho penal para proteger cualquier cosa, ¿no? O sea, el derecho penal sanciona lo más rigurosamente posible, pero tampoco no puede abusar de esa facultad para cualquier cosa sancionar. Por eso que el derecho penal se reserva para los bienes más importantes, como son la vida, la salud, la propiedad, ¿no? Además de los bienes jurídicos, el derecho penal protege una conducta ética social correcta, ¿no? Acciones y valores de la acción. Pretende, en ese sentido, el derecho pretende que la gente se comporte adecuadamente, no en cuanto a regular una condición, sino que en cuanto a que la gente no tenga una finalidad delictiva en su conducta, ¿no? Y en un segundo lugar, sino que tiene también una finalidad en la cual tengan, pues, un cuidado en esa conducta. Por ejemplo, esa conducta delictiva que pueden hacer en las personas cuando de repente pasan en un vehículo, como hacían los niños en un micro en esas épocas, donde el micro, pues las ventanas, por el calor que hacía en Ica, paraban abiertas. Y pasan, pues, al costado de una frutera, un frutero, y extienden sus manos y hurtan, pues, ¿no? Una fruta. O esas tendencias de la sociedad de ver algo, como que dice, en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Ver algo y dicen, ¿no? Como quisiera de ese camión de gaseosa jalarme una cajita de gaseosos, ¿no? Ya, entonces, tampoco, pues, para cualquier cosa se va a poner la máxima sanción, ¿no? A partir de esta finalidad, ¿no? Aparece, pues, la teoría de los valores, de los desvalores, ¿no? Para que se pueda, en todo caso, tener en cuenta de que un delito debe concurrir, en cierta medida, dos valores. Primero, el desvalor del resultado, y segundo, el desvalor de la acción. Por favor, copien, ¿eh? Voy a dejar pasar a Cornejo. Entonces, decía yo, Cornejo, decía yo, pues, que hay dos desvalores, Cornejo.
el del resultado, no hay cornejo, no hay ningún cornejo, sí, sí. Ya, pero ya estaba, ya, se te salió de eso. El desvalor del resultado y el desvalor de la acción, ¿no? Cuando hablamos del desvalor del resultado, se refiere que debe ser afectada de dos formas. La lesión, ya, del bien jurídico, una, y otra es la puesta en peligro, ¿no?, del bien jurídico. Una es la lesión del bien jurídico en sí, y otra es la puesta en peligro del bien jurídico. O sea, no alcanza a destruir el bien jurídico, pero sí sufre una conmoción, ¿no?, porque le pone en peligro. Bien, a lo menos debe haber una puesta en peligro del bien jurídico, porque ni siquiera hay una puesta en peligro, el asunto queda definitivamente fuera de derecho penal. Si no hay una puesta en peligro, está restringido de la ley penal. Perdón, alejado de la ley penal. ¿Correcto? Por eso que tiene que haber al menos una conmoción para el bien jurídico protegido, lo que llamamos nosotros principio de lesividad. ¿Correcto? Hay una conmoción para el bien jurídico protegido, principio de lesividad. Claro, si para la acción de querer matar necesito un arma, sin que haya matado, el arma genera conmoción, ¿cierto? Porque con esa arma puede lesionar a alguien, ¿correcto? Algo así de sencillo de entendimiento. Además, en el valor del resultado del bien jurídico que se lesiona debe ser tutelado, digamos, debe ser conmover a la sociedad. El bien jurídico merece una protección penal, porque el derecho penal tiene como características ser un derecho de última ratio. Este es el último mecanismo a que se recurre, ¿no?, porque a través de la pena se logra el resultado. Así lo decía Juan Bustos. Cuando hablamos del desvalor de la acción, para que la condición tenga relevancia penal, no basta que la puesta en peligro del bien jurídico protegido, sino también que es necesario que ella provenga de una conducta reprochable. Ejemplo, es posible que un conductor atropelle a un niño y lo mate. En este caso, hay un bien jurídico protegido. Pero, si el conductor no había tomado o ingerido alcohol o drogas, no iba a velocidad permitida, mejor dicho, iba a una velocidad permitida, y el niño es quien se atravesó a mitad de cuadra, su conducta del conductor no es reprochable. ¿Por qué? Porque no hay relevancia penal. Por ello se requiere una conducta humana reprochable, y esta se produce cuando tiene finalidad delictiva y, no habiendo finalidad delictiva, el sujeto no tome las previsiones del caso, no tome el debido cuidado exigido. ¿Correcto? Ahora bien, vamos a interiorizar
con relación a los principios y características del derecho penal. El derecho penal es un derecho público, ¿no? Es un derecho público. Un poquito, chicos. Aló. Bien, disculpe. Entonces yo le decía, una de las características del derecho penal es que es un derecho público, ¿no? Y solamente el Estado a través de las leyes, ¿no? puede acusar, ¿no? Un delito, ¿no? Y con ello imponer una pena. Y además el Estado es la única que puede cumplir, ¿no? Con hacer cumplir el derecho penal. Nadie más. Existen dos áreas del derecho penal en cuanto al derecho público, ¿no? Dos, digamos, áreas del derecho penal. El derecho objetivo y el derecho subjetivo. A ver, Espino, hostia. El derecho objetivo o el jus poenale es aquel conjunto de normas que contienen los delitos y penas, ¿correcto? En materia penal, los delitos y penas solamente pueden estar consagrados en leyes. Y este es el principio de legalidad, ¿correcto? Si no está consagrado en ley, no es legal, ¿ya? Ahora, en tanto no haya una ley que consagre un delito,
esta conducta no puede ser sancionada penalmente. Leyes que contienen los delitos, digamos, de la pena, a su vez, en teoría, deben ser las menos posibles. O sea, el carácter restrictivo del derecho penal, esto es en una virtud del principio de la mínima intervención. El derecho penal debe ser reservado para los casos realmente graves, ¿ya? Donde haya pues doble desvalor. Por el mismo, el derecho penal es un derecho de última ratio, como lo decíamos. La idea es que sea el último recurso a ocupar dentro del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, no solo existe pues responsabilidad contractual, sino también la responsabilidad civil extracontractual. Ejemplo, es posible que tengan sanción civil el dueño de un perro que por no cuidarlo muerde a una persona. Esa misma conducta puede llegar a tener sanción penal, pero mientras la responsabilidad civil extracontractual es más amplia, ese mismo aspecto de derecho penal es más restrictivo. O sea, el derecho penal es fragmentario o archipelágico. Es decir, el derecho penal solamente selecciona lo más grave y si la conducta no es tan grave o siéndolo, no está consagrado en la ley como delito, entonces el asunto queda consagrado fuera del derecho penal. ¿Correcto? El asunto queda consagrado fuera del derecho penal. Para que en el asunto, estoy en clases, para que el asunto, cuando el asunto le interesa al derecho penal, debe superar, ¿no?, el umbral de como tal, de lo gravoso, ¿no? Si no supera el asunto de derecho penal, ni siquiera va a ser fallado. El otro derecho penal es el derecho penal subjetivo, el jus puniendi. ¿Qué consiste? Consiste en la facultad que tiene el Estado de establecer normas penales. O sea, de usar el derecho penal objetivo, usar normas penales, o en segundo lugar, del Estado de hacer cumplir las normas penales. El jus puniendi es anterior, y anterior jus poenale. Entonces, en la etapa creadora del derecho penal subjetivo, debe tenerse en cuenta todos esos principios que merecemos conocer, ¿no?, para que se puedan recién aplicar. Entonces, es un derecho de última ratio para no hacer crecer el derecho penal más de lo debido. ¿Correcto? El derecho penal debe tener una mínima aplicación. O sea, si existen otros mecanismos, no recurriremos al derecho penal. Hay una serie de protecciones técnicas, porque al usar el derecho penal, el Estado está poniendo en juego la pena, ¿no? Y como está poniendo en juego la pena, como es tan grave la pena, debe tener cuidado de ser muy claros. Esto se traduce en que las normas
penales deben ser extremadamente entendibles, de tal forma que permita a su lectura más amplia de lo que debe decir. No debe admitir ambigüedades, incertidumbres, etc. Por eso la estructura de la ley penal debe ser restrictiva, extremadamente depurada. Eso porque lo que no está claro en la ley penal debe entenderse que no es delito. Bien, entonces, la facultad del Estado de hacer cumplir el derecho penal objetivo, ya que el Estado es el único capaz de crear delitos y penas a través del Poder Legislativo. Luego, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, los participantes no pueden crear normas jurídicas penales, y en el momento de cumplir las normas penales también es solo el Estado el que está habilitado para ello. Por eso, en primer lugar, tenemos que hacer cumplir el derecho penal objetivo, ¿correcto? Y se requiere, por ello, una sentencia emanada de un tribunal. Luego, a diferencia del derecho material, de materia civil, puede ser a través también, dictado a través también de un arbitral, no necesariamente de un tribunal, y a través de una sentencia. Entonces, la sentencia judicial solamente puede establecer en cierta medida cuándo es un delito o cuándo se ha cometido, nada más que con sentencia. ¿Correcto? ¿Aló? Ya. Ya, listo. Ya, listo, gracias. Ya. Bien. Entonces, solamente podemos establecer, ¿no?, a través de una sentencia judicial, la comisión de un delito. Ahora bien, después de la sentencia que declara el delito de la pena y el cumplimiento del objetivo, ¿no?, en su cumplimiento o ejecución de la pena, toda vez que que llaman, o sea, una vez que se aplica una sentencia, ¿no?, también el Estado, ¿no?, prevé su ejecución. O sea, también es responsabilidad del Estado, ¿no?, encargarse de que esta persona entre presa. A veces por el trabajo, por un tema de turno, a veces los abogados también tienen que estar pues disponibles, llaman, ¿no? Cuando uno es director, llaman como señalando de que no están atentos a su teléfono, ¿no? Es un problema que siempre se presenta, estimadas alumnos discentes. Bien, decía que en todo caso, una vez que ya haya la sentencia, el Estado también es responsable de su ejecución, ¿no? O sea, se encarga pues de ver la forma que la persona responsable, determinada responsable, cumpla su ejecución. También aquí reconoce el límites, ¿no?, la ejecución de la pena por el Estado. Primero, porque es el propio derecho objetivo que limita la forma de ejecución de la pena al Estado. Porque solamente puede, digamos, ejecutar en la forma en la que señala la ley, con derechos y garantías que establece la ley.
Y segundo, porque la limitación es en realidad la dignidad humana. No se puede desconocer el carácter de persona humana al condenado. Y por eso que hoy en día el delincuente tiene derechos. Ahora, si vemos el carácter sancionatorio del derecho penal, vamos a, primero que lo más característico, identificar que el derecho penal es el hecho de ser sancionador, ¿no?, de conductas delictivas. El castigo es el propio del derecho penal, por eso su consecuencia más típica es la pena, que ya lo hemos utilizado en el foro que hemos dictado, ¿no? Y hemos llegado pues así a determinar que no solamente existe el derecho, la pena, sino también las medidas de seguridad, que ya lo hemos también desarrollado con relación a las penas, pero no con relación a las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad, en cierta medida, son medidas de tratamiento, ¿correcto? Entonces, las medidas de seguridad son medidas de tratamiento, que son aquellas no destinadas a proteger la sociedad, sino que pretende evitar, ¿no?, pretende tratar a la persona que realiza un acto penal, ¿no? O sea, lo hace preventivo y también tratable, ¿no?, a la persona que comete o que realiza un acto penal sancionable y cuya conducta por algún motivo, no merecedora, por cierto, de que se le puede imponer una pena. Ejemplo, un menor de edad, ¿no?, o un loco de mente, ¿no?, como ejemplo. Ahora, la teoría de la ley es el arma más poderosa del derecho. Y como es tan poderosa, hay que limitarla en su uso, ¿no? Y su principal restricción es que debe existir una ley penal para que una conducta sea sancionado como delito. Si no lo hay, pues no es pena. En otras ramas del derecho, la única fuente creadora del delito y de las penas es la ley. Es por ello que el principal principio es el principio de legalidad. Entonces, vamos a hablar entonces sobre ello, ¿no?, el principio de legalidad o lesividad, de reserva, perdón. El principio de lesividad es otro principio. El principio de legalidad o de reserva. El principio de legalidad establece pues que no hay delito ni pena sin ley. De ahí viene la legalidad. Este principio es la principal garantía de los ciudadanos, que establecen pues claramente que pueden ser sancionados penalmente a alguien si es que la ley así lo estipula. Entonces, es tan importante este principio que se dice que cuando nace este principio, nace el derecho penal moderno. Así lo atribuye el autor Galán. Para un poco extender, digamos, el sentido del principio de la ley, del principio de legalidad, tenemos que entender también o establecer, por decirlo así, que existen garantías, ¿no?, de que si la ley no se extiende en ellas, no se puede considerar como tal.
sea, estas garantías deben extenderse en 4 niveles, o sea, 4 garantías. ¿Cuáles son? Primera, garantía criminal. La garantía criminal. En virtud de la cual solo el delito, lo que la ley consagra como tal, va a ser considerado delito. Solo es delito lo que la ley consagra como tal. ¿Correcto? Luego, la conducta, por grave que sea, si la ley no lo estipula como delito, no puede ser sancionado penalmente. ¿Correcto? No puede ser sancionado penalmente. ¿Ya? Otra de las garantías digamos, para que se extienda, pues, ¿no?, el principio de legalidad, es la garantía penal. La garantía penal. Una conducta que la ley sanciona como delito solo puede tener como consecuencia la pena establecida en la ley. ¿Correcto? Luego, basta que la ley, ¿no?, establezca que la conducta es delictiva. No basta en sí que la ley establezca que no es delictiva. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué no basta suficientemente que sea una conducta que parezca que sea delictiva? Sino porque la ley debe contener una sanción. Es decir, como decir, no se permite que robe, pero hasta ahí nomás llega, tiene que tener una sanción. Y el que lo hace va a la cárcel por 3, 8 años. ¿Correcto? Un decir. O sea, no es suficiente que lo diga, que es un delito, sino también tiene que tener una, digamos, consecuencia que vendría a ser la pena. O sea, es una garantía para los ciudadanos de que las influencias externas no van a ser determinantes en la sentencia. Estas garantías son las esenciales y demuestran, pues, que el principio de legalidad, en el fondo, son 2 principios en una. No hay delito sin ley, ni pena sin ley. No hay delito sin ley, pena sin ley. Y como ambos deben concurrir, las personas se ven doblemente protegidas frente al derecho penal. ¿Correcto? Una tercera garantía sobre el principio de legalidad es la garantía judicial o jurisdiccional. El nullis crimen nulla pena. Ustedes han escuchado, ¿no? Nulle crimen nulla pena. Nulle crimen nulla pena sine iudito legale. Para que una persona sea juzgada legalmente, es necesario un proceso previo. De acuerdo a las normas, los tribunales, digamos, estipulados en la ley, en el cual necesariamente tienen que expedirse o valerse de una ley. Los tribunales no pueden dictar si es que no está establecida una ley. Pero es el tribunal la que va a dictar la sanción. Entonces se le reconoce, pues, a través de un proceso previo, aquella persona imputada, ¿no?, para que pueda establecer lo que es un principio también muy importante, que es el derecho de defensa. Y este asegura
a las personas que no van a ser sancionadas, sino conforme a normas previas y conocidas, no inventadas, ¿no? Entonces, se prohíbe en materia penal los tribunales ad ley y los juicios ad ley, sin ley. Una cuarta y última garantía es la garantía de la ejecución de la sanción penal. Nulla pena sine executio legale. Nulla pena sine executio legale. La garantía no solo obliga, no solamente llega hasta la sentencia, sino que traspasa la etapa procesal, ¿no? Y continúa hasta su ejecución, ¿no? Hasta la ejecución de la sentencia, ¿no? Penal. Porque el incumplimiento de la pena, pues entonces, ¿para qué? Pues serviría que exista una ley y una pena. Eso se sujeta a la normativa legal. Por ello, hay decretos y normas que estipulan cómo se debe cumplir la pena, no la sentencia, perdón. Cómo se debe cumplir la sentencia. Ahora bien, el principio de legalidad también tiene 4 principios fundamentales. Estos, lógicamente, protegen a la gente en materia penal. Estas manifestaciones son básicamente prohibiciones del derecho penal para restringir o proteger su uso. Una primera prohibición es la prohibición de la costumbre como fuente creadora del derecho penal. Está prohibido que la costumbre sea fuente generadora del derecho penal. La costumbre no puede servir para crear leyes, delitos y penas. No puede. Ese es el nulle crimen sine ley stricta, ¿no? Stricta. Otra de las prohibiciones es que en materia penal la analogía tampoco sirve para crear delitos y penas. Esto consiste en 2 casos. Primero, una solución para un caso que no está determinado en la ley. Y segundo, una solución para un caso parecido. Si se presenta una duda, porque la analogía no solo opera como fuente de derecho, sino que también como una fuente de interpretación. La analogía tampoco sirve para usarse en cierta medida como forma interpretativa. O sea, que el juez debe atenerse lo más posible a la ley penal al apartarse del texto. Ya no es pues en una forma la forma como debe dictaminarse, no sería un abuso, ¿no? Sería pues en todo caso una forma de abuso. Basarse en algo similar, en una analogía de los hechos causados. Otra prohibición en materia penal es la ley que debe redactarse en la forma tal que no le dé lugar a que se equivoquen. Tiene que estar redactada de tal forma como lo establece la ley. Es una prohibición. Es un aspecto en realidad de técnica legislativa, ¿no? La ley penal debe ser lo más claro posible. El nullus crimen sine ley certa. La redacción en materia penal no debe dar lugar a confusiones, porque si es confusa, ¿no?, el juez debe interpretarla restrictivamente. Por ello, la ley apunta a ser clara y precisa. ¿Correcto?
Una cuarta prohibición es la prohibición de la retroactividad, ¿no? Más conocido como nulle crimis sine leyem previa. Solo si alguien puede ser sancionado por la ley, tiene que ser por una ley vigente, con anterioridad a su conducta. Estima que previamente la ley debe estar establecida para ser sancionado penalmente. ¿Correcto? Entonces, no se puede aplicar a un hecho anterior, ¿no?, una norma de forma retroactiva, pero sí en otro tipo de normas, que como por ejemplo en materia civil, sí es factible. En la ley penal es la única creadora de delitos, y de penas, delitos y penas, en virtud al principio de legalidad. Por ello, la ley es, como se dice, todo. ¿Correcto? Principio de legalidad solamente se puede establecer en derecho penal como una obligación de existencia previa antes de generarse una sanción o una pena. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a hablar de de la interpretación de la ley penal. La interpretación, eso es muy bonito, es muy importante también. La interpretación es definir el sentido y el alcance de una norma jurídica. Y en el caso de que la legislación, por ejemplo, existan normas de interpretación, tiene que verse en el elemento histórico, lógico y sistemático. Nosotros, al lograr hacer la interpretación de la ley, encontramos ciertos problemas, ¿no? En realidad, la estructura del tipo penal trata, en pocas palabras, de describir el delito. Por eso, podemos encontrar hasta dos, problemas, ¿no?, en la doctrina en general que rigen sobre los principios. El problema en materia de interpretación penal tenemos la analogía, que creo que lo hemos mencionado. Es darle a la misma solución a un legislador, ¿no?, que le ha dado a un caso concreto a otro caso parecido. La analogía puede actuar en dos formas. Como fuente creadora de derecho, esto es, crear normas a partir de normas similares. Esta no admite como fuente creadora para vulnerar el principio de legalidad. No lo admite, sino para, a través de un hecho similar, crear otras normas. ¿Sí? Y como instrumento de interpretación a partir de una norma penal ya existente, se procede a asimilar su aplicación en sus casos similares. Unos no aceptan la analogía en materia penal, otros distinguen dos naturalezas de analogía distintas, ¿no?, que quizás podemos de repente distinguirlas como el in malam partem, o contrario al sujeto activo del delito, ¿no?, y el in bonam parte, ¿no?, o a favor del sujeto activo. Ahora,
En la analogía, en la vía de la analogía, se favorece al delincuente, ¿no? Si es que se aplican, ¿no?, a favor del sujeto activo, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, para no castigar, rebajarle y no considerar su conducta, entonces, por ejemplo, admitir la analogía podría generar el ordenamiento jurídico penal que predomine, ¿no?, que predomina en esta idea de favorecer al delincuente. Ese es un problema, ¿no? Es uno de los problemas que se presenta en la interpretación de la ley por el uso de la analogía, ¿no? Otros rechazan esta idea, esta posición, ¿no? Pero en realidad es una condición que puede generar, de hecho genera problemas en el campo penal, ¿no? En primer lugar, la mayoría de las normas penales son prohibitivas, ¿correcto? Por ejemplo, todas las normas que crean delitos y penas son prohibitivas. Por ejemplo, el no matar. El no matar, que se consagra en el artículo 108, ¿no? Consagra el homicidio, por ejemplo, ¿no?, etc. Respecto a las normas prohibitivas, rige plenamente el principio de la legalidad, que prohíbe la analogía. Luego, no se podría, por la vía de la analogía, aplicar una norma prohibitiva nueva, no se puede. Sin embargo, pues existen normas de otra naturaleza permisivas que permiten hacer algo, por ejemplo, legítima defensa. Es muy distinto. Ahora, otro de los problemas que a veces se presentan en la interpretación es el principio del indubio pro reo. Ustedes deben haber escuchado muchísimo este principio. Toda vez que normalmente aplican el principio del indubio pro reo, o sea, literalmente, ¿qué significa? Significa, pues, la duda favorece al reo, ¿no? Ahora, ¿existe o no este principio común como elemento de interpretación? El común de las personas que sostienen este principio piensan que en materia penal la ley debe interpretarse en la forma más favorable. Sin embargo, no existe argumento para sostener este principio de derecho penal sustantivo. Es cierto que en el derecho penal sustantivo existen reglas que de alguna manera protegen al delincuente. Por ejemplo, el voto unánime para condenar a pena de muerte, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sin embargo, este principio no es general. Por lo demás, dentro de las normas civiles, ¿no?, se dice que la ley se interpreta tanto en lo favorable como en lo odioso, ¿no? En materia penal, no. Ya que vamos a encontrar en este principio que existen confusiones. ¿Cuáles son esas confusiones? Primero, una gran confusión en que en materia sustantiva no existe un principio de interpretación que obligue a interpretar la ley. No existe. O sea, una ley se interpreta tal como se describe, como se redacta. Entonces, no se puede haber un principio de interpretación que obligue a interpretar la ley de un modo favorable al investigado. No. Distinto es el asunto en materia procesal, donde sí existe consagrado o se puede extraer este principio del indubio pro reo.
Claro, en materia procesal sí, pero no en la ley, digamos, penal. No como un principio de fondo, sino como un principio procesal. En materia procesal penal, este principio significa, el indubio pro reo, significa que en la duda probatoria debe aplicarse la norma más favorable del imputado del delito. ¿Correcto? Es decir, en la actuación de las pruebas, cuando encontramos que una prueba es dudosa, ahí se aplica el principio del indubio pro reo. No en la ley, porque la ley no tiene dudas. Y esa es una gran confusión que se presenta en nuestras legislaciones peruanas, en nuestra legislación peruana, ¿no? Otra confusión es el principio que en realidad se traduce en que frente a una duda probatoria, si se ha cometido un delito más o menos grave, el tribunal solo puede condenar por delito menos grave. Ese es un ejemplo fácil, es por ejemplo, una mujer estrangulada y aparentemente ha sido violada. Aquí existen dos leyes, homicidio y la violación. Y en este caso, si bien indica que hubo una violación, si los medios de prueba dicen que no hubo violación, solo se puede castigar por homicidio. ¿Correcto? Luego, en materia penal, sí podemos ver en este principio el indubio, porque si se prueba que no hubo violación a través de una pericia, entonces solamente podemos llegar a la ley favorable al reo, ¿no? ¿Cuál es? La de homicidio, ¿no? Caso parecido a la de Nicolás Rasco, ¿no? De Chinch. En la doctrina alemana hay un autor, Hans Heinrich, que se ve en la especie del principio de indubio pro reo en materia sustantiva. En aquellos casos él señala pues que procesalmente solamente se puede ver si es que ese delito ha sido cometido o no. Solamente para determinar así lo favorable al imputado. Entonces, esto quiere decir que el autor implica a que para aplicarse igual a la ley penal más favorable, como una forma de lucha contra el delito, siempre que concurra los siguientes requisitos. Primero, que sin duda se haya cometido un delito. Y segundo, que la prueba no nos permita establecer los elementos de ninguno de los posibles delitos cometidos y que no haya forma de probar. Y tercero, que se trate de los delitos vinculados, parecidos, familiares. Ejemplo, una persona tiene en su poder la joya de una persona muerta. Aquí puede haber dos delitos, ¿no? El hurto, que tiene un elemento de sacar la cosa, apoderamiento, y la apropiación indebida, ¿no? Que también es una forma de apoderarse. Por eso que aplicando nuestra ley, el juez no podría condenar, pero esto parece exagerado, ¿no? Para la teoría de la postulación alternativa del hecho. Postular, digamos, que esta teoría de postulación alternativa del hecho establece que si hay que aplicar un principio, que sería sustantivo, la norma penal más favorable es sobre la base de la defensa del derecho. Otro problema que se presentan son los concursos aparentes de leyes. Eso es lo que se ha presentado y hasta el día de hoy se presenta muchísimo en los fiscales para establecer una
una investigación. El concurso aparente de las leyes es aquella situación producida cuando de un hecho delictivo parece ser varias leyes penales cometidas, pero que en definitiva, en virtud de un proceso de interpretación, el caso es regulado por una de esas leyes aparentes, aplicables, ¿no? Las cuales excluyen a los demás. Ejemplo, una persona mata a su hijo que tiene horas de nacido. Aquí aparentemente hay 3 leyes: homicidio, parricidio, infanticidio. ¿Cómo soluciona este problema en la interpretación? Actualmente los fiscales, ante una situación así, en un hecho, un padre mata a su hijo horas de nacido, un neonato. El fiscal prácticamente, por un hecho, le mete todo el Código Penal. Homicidio, parricidio, infanticidio. Y ustedes, como abogados, tienen que poner el pare, el auto. Porque no puede existir, pues, tantas imputaciones por un hecho, salvo en algunas condiciones que más adelante vamos a intervenir. Y en efecto, ¿cómo solucionar esta interpretación, este problema de interpretación? Los problemas de concursos aparentes de las leyes penales se resuelven bajo aplicaciones de principios que permiten al juez, ¿no? En forma definitiva, saber qué ley es aplicable. Y estos principios son el principio de especialidad, que consiste en que la ley penal más especial deroga a o prefiere sobre la más general. Esto significa que aquella ley que describe con mayor detalle el hecho ocurrido es la que en definitiva se debe aplicar. Por ejemplo, ¿no? En esta que hemos dicho de las 3, ¿cuál sería la especialidad ahí? Infanticidio, ¿no? La más precisa. No ya deroga la general, que es la de homicidio. El otro principio es el principio de la consunción. Consunción. No confunción, sino consunción. Este principio se da cuando la desaprobación de una conducta descrita por la ley y expresada en la pena, digamos, que la nueva ley señala, ¿no? Para esa conducta. Abarca con arreglo al sentido de la ley, o sea, el desvalor de otro comportamiento descrito y penado por otro precepto legal. Ejemplo, una persona quiere matar a otra, para eso manda un hachazo y le corta el brazo, pero no muere. A continuación, lo comienza a golpear y recién al tercer intento saca una pistola y procede a matarlo. Si analizamos, habría pues mutilaciones, lesiones graves y homicidio final. Este principio señala que solamente hay que aplicar aquella norma que dentro de sí contiene los desvalores contenidos en otras leyes penales, porque es el medio para cometer en definitiva. La ley penal acá sería la de homicidio, porque, o sea, para poder matarlo ha tenido que luchar, pues, ¿no? Entonces ha causado lesiones, mutilaciones, y al final logró el objetivo, que es el homicidio. ¿Entienden? Entonces el legislador también está, digamos, considerando la posibilidad de que el homicida mate a otra persona a través del golpe. Correcto. Del mismo modo, este principio nos permite consumir y no sancionar aquellos grados de desarrollo del delito anteriores al más desarrollado que en definitiva se ejecutó. Por ejemplo, quiero matar a alguien, tomo mi pistola y lo apunto, pero en el último minuto suena un ruido y no disparo. Pero o sea,
no le achunto nuevamente, sino simplemente no le disparo. También es un grado desarrollado sancionablemente, ¿no? Pero si a continuación disparo y mato, el delito ya está consumado, ¿no? En virtud de este principio de consunción, el grado más perfecto desplaza y deja sin sanción a otros grados de desarrollo. Otro principio de la subsidiariedad. Este no es más que la aplicación expresa que hace el legislador del principio de la especialidad. Por ejemplo, el que hurta lo hace a partir del robo. En la medida que se concurran ciertos requisitos que hacen que la conducta de apropiación en un robo, ¿no? El robo es un delito especial, ¿no? Con relación al hurto, porque exige la violencia, la intimidación, la fuerza. Si falta estos elementos de conducta, es hurto. Y el otro principio es el principio de la alternatividad. Para que este principio opere el legislador nuevamente, quien expresamente establece que ciertos delitos contienen dentro de sí, otros desvalores que aisladamente también son delitos. O sea, el principio de la alternatividad es a la consagración expresa que hace el legislador del principio de consunción. Ejemplo, la violación con homicidio, que lo dijimos hace un rato. Aquí el legislador expresamente consagra que si en una conducta se comete una violación u homicidio, no se aplicarán aisladamente. La violación está consagrada por el artículo 173, ¿no? Y más, y el homicidio la 108. ¿No? Sin embargo, existe un autor argentino, Sebastián Soler, que da una interpretación diferente a este principio de alternatividad. Señala que es un principio de interpretación que opera a propósitos de delitos con pluralidad. La alternatividad te da como, en términos generales, la oportunidad de que si el hecho te genera pruebas de aplicación de una, ¿no? De un delito, te puedes quedar con la otra en caso de que no se llegue a probar. ¿Me dejo entender? En caso que no se llegue a probar. Soler, señala que los delitos con pluralidad de hipótesis, como en ellos basta cualquiera de las hipótesis para que se configure el delito, si es que concurre más de una hipótesis en una misma situación, igual sigue habiendo un único delito. Por ejemplo, si un sujeto hiere a golpes a la víctima, no es que sea más de una lesión, sino que por el principio de alternatividad existe un solo delito de lesiones graves, ¿no? Aún cometido por dos. ¿Correcto? Este es el concurso aparente de las leyes penales. En estos casos, pues, existe un único hecho y a una única ley aplicable. Luego es un problema de interpretación y no de pluralidades de delitos. ¿Correcto? Bien, ya creo que nos faltan 6 minutos. No, 4 minutos. Vamos a terminar con la asistencia, por favor. Acosta. Alfaro. Alfaro Manzano, ¿no está? Ya se salió. Berrocal. Presente, doctor. Cabrera.
Buenas noches, doctor presente. Canchari, no entró, ¿no? Carmona. Carmona, ya se fue River. Castillón. Presente, doctor. Cabero. Presente, doctor. Ya. Coragua. Coragua, Prado, Efraín, no está, ya se fue ya. Cochachi. Presente, doctor. Ya. Cornejo. Cornejo, Shirley. Presente. Ya. Ya. Cruz Chambi. Cruz Chambi. Se fue. Cruz Chambi. Ya. Cueto Taipe. Presente, Cueto doctor. Taipe. Espino Hostia entró. Sí, No, doctor, hostia. buenas noches. Presente. Ya. Falcón Doctor. Guerra. ¿Cuánto Taipe me escuchó? Cueto Taipe, sí, ya te escuché ya. Falcón Guerra. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Gracias. Ya, ok. Gracias. Gracias, doctor. Flores Rojas. Doctor presente. Gracias. Galvez Arquiñiva. Presente, doctor. Listo. Presente. García Rivas. Gracias. Presente, doctor. García Rivas. Presente, doctor. Bacán. Geldres. Presente, doctor. Presente, doctor, aquí estoy. Ya. González Asensio. Presente, doctor. Listo. Guevara Fuentes. Se me va el tiempo. Guevara. Ya se fue. Gutiérrez Tito. Gutiérrez Tito. Se fue también. ¿Entró Herencia Bendezú? No. Hernández Tillahuanca. Hernández Tillahuanca. Presente. Correcto. Guamán Palomino. Presente, doctor. Correcto. Guaripaucar Quichua. ¿Entró? Sí, ¿no? Doctor. Correcto. Jiménez Espinosa. ¿Entró? No entró. Lucero Altamirano. Presente, doctor. Macotela. Presente, doctor. Malki. Malki. Se fue. Presente, doctor. Mamani. Presente, doctor. Manitito. Correcto. Marzano no entró, ¿no? Sí, Morales. presente, doctor, presente, Marzano. Ah, Marzano, ya, Sí, correcto. sí le Disculpa. dije. Morales es el que no ha entrado. Morales no ha entrado. Morales Garavito no ha entrado. Morales Miranda. Presente, doctor. Ya. Morón Maguiño. Presente, doctor. Ya. Olivares. Olivera. Presente, doctor Olivera. Oré. Presente. Ormeño. Doctor, chicos, hacen la espera. Presente, doctor. Ormeño. Ormeño presente, doctor. Pariona. Peceros.